Ahí está. La ira, dice la palabra de Dios, después de adorarlo, glorificarlo, exaltar al Señor Jesucristo. En esta tarde de miércoles le damos gracias porque el Señor es bueno y por su misericordia estamos respirando y viendo, y pues siempre declarar victoria. Padre Celestial, en esta tarde, sujeto mente, pensamientos, voz, boca, corazón, cuerpo, alma, espíritu, ser, sujetos a usted, Señor Jesucristo, y que solamente su voz cumpla el propósito para el cual usted me da esta palabra. Padre, la gloria absoluta le pertenece y es para usted. Que esa palabra no regrese vacía a los que estamos aquí, a los que están congregados, a los pastores que siguen y que están bajo esta cobertura. Que usted, Señor, también les hable, así como en la proclamación profética que usted ha hablado. La gloria es del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pues hoy el Señor preguntándole la dirección, porque siempre hay que consultarle al Señor Jesucristo. Nosotros no podemos hacer las cosas sin consultarle. Y el Señor hablando sobre la ira de Dios contra el pecado, ¿sí? La ira de Dios contra el pecado. ¿Sí? Sabemos que la ira de Dios pues es, más que nada, es temer a Dios. Temer es como respetarlo, es como guardar su palabra, es como no poner excusas, ni pretextos, ni justificaciones como puso Eva cuando comió del árbol de la ciencia del mal. Y luego ella se justificó que la serpiente, luego Adán se justificó que la mujer que le había dado, que Eva lo invitó a comer. Se justificaron. Por eso la iglesia, para poder caminar en otra dimensión sobrenatural, tiene que reconocer su error, reconocer su falta, reconocer su pecado, reconocer que tiene un corazón duro, de piedra, y que no se humilla delante de Dios. Entonces, cuando nosotros reconocemos que no estamos agradando a Dios, ni nuestra actitud ha cambiado, porque nuestra actitud debe ser de sentirla, de tener reverencia al Espíritu Santo, de humillarnos ante Él, y de esa manera el Señor dice: este siervo me teme, ese siervo tiene temor mío. Y cuando nosotros tenemos temor del Señor Jesucristo, ese temor significa, dice en el libro de Proverbios, sabiduría. El temor a Jehová es sabiduría, ¿sí? Y entonces nos damos cuenta que sin Dios nada somos, pero el Señor se enoja cuando ya nos habla y de alguna forma nosotros no queremos obedecer, no queremos escuchar, o si escuchamos pero no lo hacemos. Entonces el Señor nos habla una y miles de veces, de diferentes formas y maneras, porque el Señor se aira contra el pecado. El pecado es muerte. Él quiere que sepas y tú entiendas que el pecado es muerte. La carne para nada aprovecha. Entonces, el Señor, viendo en el pasaje bíblico donde habla que Él se airó, ¿no? Dice que Él fue a la casa de oración y vio que había ahí mesas, ¿verdad? Y que pues hacía negocios. Y Él dijo que tiró esa mesa, ¿sí? Y dijo: esta casa es casa, ya será llamada casa de oración. ¿Sí me entiende? Sí. No otras cosas. Entonces, el Señor quiere que la iglesia salga de Babilonia y que salga del pecado. Naturalmente, para saber que estoy pecando, tengo que reconocer yo, o tienes que reconocer tú, para que de esa manera venga ese temor de Dios y arrepentimiento. Porque Satanás trabaja a través del pecado. Satanás trabaja a través de... Muchos predicadores dicen que el cuerpo es el taller del diablo, pero yo no digo eso. Yo simplemente digo que, como decía el apóstol Pablo, su cuerpo lo golpeaba para no hacer lo que no le agradaba a Dios, pero dice que él hacía lo contrario, porque la carne es la lucha, nuestra carne, ¿verdad? Entonces, el pecado es muerte, recuerda, ¿sí? Cada vez que nosotros entendamos eso, nos vamos a poner a cuentas con Dios diario, ¿sí? Entonces, vemos que Dios se molesta contra el pecado, si está airado, ¿sí? Por eso el Señor rechaza el pecado, ¿sí? Por eso el Señor
sabemos que dice, a veces el mar es suave, a veces el mar es suave y sereno. Sin embargo, cuando es sacudido por la tempestad, se vuelve violento. No hay nada tan dulce y tierno como la paciencia, la bondad y el amor de Dios, ni nada tan terrible como su ira cuando se enciende. Así que huyamos del pecado y vayamos a Cristo antes que sea demasiado tarde, porque un día vendrá la ira de Dios y sus juicios serán cumplidos. Así lo dice la palabra, ¿sí? En Mateo 3:7, vamos a leer San Mateo 3:7. Dice en el libro de San Mateo, capítulo 3, versículo 7, dice la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Mateo qué? San Mateo capítulo 3, versículo 7. Dice la palabra de Dios: al ver el que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, le decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. En el 8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. En el 9, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Pero lo que nos dice en el 8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Frutos dignos de arrepentimiento. O sea, que no sea de boca, sino que realmente sea de corazón. Y dentro de ellos, pues es el perdonar, ¿no? Como ya lo practicaron, y qué bueno que hubo paz, se dieron cuenta que esa es la forma de vencer. Cuando nos conocíamos a Cristo, el mundo dice: te pido disculpas, pero no pasa nada, porque esas son conocimiento del mundo. La Biblia dice: pedir perdón y perdonar unos a otros sus ofensas, para que nuestra oración no tenga estorbo y Dios la escuche. Entonces, frutos dignos de arrepentimiento. Sabemos que cuesta entender cuando no amamos a Dios, porque muchos dicen que aman a Dios, pero de palabra, pero dice que su corazón está lejos. ¿Sí me entiendes? Entonces dice la palabra: volveos a Dios también. Volveos a Dios y Él se acercará a ti y a mí. Primeramente nosotros tenemos que reconocer que Él es Dios y que no hay nada arriba de Él, porque Él reina, gobierna, rige y tiene dominio de todos y de todo lo que se ve y lo que no se ve. Entonces, si nosotros nos arrepentimos de que somos pecadores y volvemos a Dios en ayuno y oración humillados, Él va a volver a nosotros. ¿Te das cuenta? Él va a volver a nosotros. Pero primeramente la condición es que tú reconozcas y yo reconozca que sin Dios nada somos. Cuando nosotros reconocemos, entonces venimos a Dios, al Espíritu Santo. Y dice que Dios vuelve hacia nosotros, viene hacia nosotros. Fíjate. Es decir, si yo me arrepiento de corazón, busco a Dios. Pero dice que Él se acerca a mí. Él se acerca a mí. ¿Sí? Entonces, si no hay frutos dignos de arrepentimiento, entonces yo sigo o tú sigues con tu pecado, tu soberbia, y sigues a las religiones y a las filosofías huecas y a alcohólicos anónimos, dragones anónimos, a los parapsicólogos, a los del ocultismo, y en los ídolos de yeso, madera, metal y cristal, y te darás cuenta que seguirás igual como llegaste. Por eso cada día debes de renovar, de nacer de nuevo. Nacer de nuevo es diario saber que Dios te ha dado una oportunidad y me ha dado una oportunidad para no volver atrás, como vimos en la alabanza, ¿sí? Para reconocer que Él es el único que merece la gloria y la honra. Y aunque el enemigo venga, como decía la alabanza, a pesar de tus problemas vas a alabar a Dios, a pesar de tus problemas vas a buscar a Dios, a pesar de tus problemas te vas a congregar. Pues sí, porque encima de los problemas yo voy a ser fiel a mi Dios, porque me he arrepentido a mi pecado y Dios me ha sacado del mundo para no volver atrás.
Cuando tú y yo hacemos esos frutos dignos de arrepentimiento, entonces la ira de Jehová ya no viene sobre nosotros. Porque dice la palabra de Dios que todos los que no buscan a Dios, a los que no aman a Dios, aman la muerte, en el libro de los Salmos. Y también dice la palabra de Dios que todo el que no ama a Jesucristo es anatema, ¿sí? Maldito. Entonces, sabemos que Dios siempre nos está hablando, ¿sí? Y por eso el Señor quiere que seamos sinceros, ¿sí? Y vamos a ver que la ira de Dios es justa, ¿sí? La ira de Dios es tenerle temor y respeto. La ira de Dios es justicia. La ira de Dios es su amor en acción para rescatarnos del pecado, ¿sí? La ira de Dios es satisfecha, es decir, en Cristo, la ira de Dios, Él es el más justo, ¿sí? Por eso, en las manos de Dios somos siempre vencedores, porque aunque el hombre te deseche o la gente te deseche, Dios nunca te desechó ni te discriminó. Aunque la gente no te daba un valor, Dios te dio un valor. Cuando te daba un valor, Dios te dio un valor cuando Él fue a la cruz, en el sentido de que en el libro de Ezequiel dice, todas las almas son mías. Entonces, Él nos ama, porque mucha gente dice, eso lo sé, pero ¿por qué estoy viviendo mal? Pues porque no has obedecido la palabra de Dios, porque no has escuchado la palabra de Dios. Dice, la Biblia es el libro que contiene el mensaje de Dios para la humanidad. Trata de Dios y de la condición humana. Desde sus primeras páginas enseña que hay un Dios creador que demanda obediencia, fidelidad y responsabilidad. Relata que el fracaso de la humanidad nace de la desobediencia a Dios al escoger su propio camino y voluntad. ¿Sí? Entonces, si tú te acercas a Dios con fe, y recibirás bendición, inspiración, confianza, salvación, vida eterna, orientación y fortaleza ante los problemas de la vida. Cuando tú experimentas esto, has sido transformado por el poder de Dios y ya no serás el mismo que antes, jamás volverás atrás. ¿Sí me entiendes? Porque el único que realmente vive y existe es el Dios vivo, porque dice la palabra que Dios es de vivos, no de muertos. Entonces, el Señor quiere que sepamos que Él pagó el precio para que tú y yo fuéramos librados del infierno, para que seamos libres del pecado, de la maldición, de la derrota, de la muerte, de la enfermedad, de la maldición, de la pobreza, ¿sí? Entonces, Él es el único que merece la gloria, la honra, la alabanza. Cuando tú vas a dioses paganos, el Señor se molesta, el Señor se enoja. Cuando tú no obedeces la palabra el Señor se molesta también, porque dice la palabra de Dios estrictamente, más a fondo, que Dios está Dios está irado contra el pecado y el pecador, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el Señor es el único que nos va a ayudar, que nos va a salvar, pero el Señor quiere que que cada día renuevemos nuestra vida, seamos nuevas criaturas, que ya no seamos los mismos de siempre. Y para eso hay que estar leyendo su palabra, meditando su palabra, escuchando su palabra y alabanza. En su casa debe haber alabanza desde que amanece hasta que anochece. Debe estudiarse la palabra, debe humillarse y postrarse en ayuno y oración delante de nuestro Dios. No distrayéndonos en el celular. El celular, ¿cuántas veces el celular
casi está en todas las manos de cada ser humano de la humanidad. Y ese celular, si no es bien usado, te roba tiempo, te roba tu atención, ¿sí? Te roba tu dirección. Por eso vemos que ese celular lo llevan todos, lo cargan todos, ¿sí? Lo pasean todos, lo mira la mayoría. Pero cuando tú usas el celular solamente para lo que es, para comunicarte y para, en este caso, publicar de Dios, eso es suficiente. Pero cuando te pasas horas y horas en el celular, pues el Señor se molesta. Por eso sabemos que el enemigo ha usado mucho sus estrategias, pero también sabemos que la Biblia la llevan pocos, ¿sí? Y es la única que transforma, ¿sí? La mayoría lleva la Biblia, solamente la carga y solamente le quita el polvo cada vez que vayan a la congregación, cada vez que viene a la reunión, pero llega a su casa y no la lee. ¿Sí me entiendes? Entonces la Biblia la tienes fuera de tu corazón. Tus fuentes no están en la Biblia. ¿Qué son tus fuentes? Tu paz, tu consejo, tu dirección. Entonces están todas en el mundo. Ya cuando vienes aquí ya están tus fuentes en la Biblia. Por eso Dios quiere que todos los días nuestras fuentes estén en Cristo. ¿Cuándo? Cuando la leemos, no cuando la dejas abierta, como cuando no conocías la palabra, que muchos la dejaban abierta. No es así, porque la palabra es conocimiento. Aquí lo que dice es real, su palabra no pasa, su palabra es viva, su palabra es eterna, y es la boca de Dios, y lo que dice a Dios está en su mente, la mente divina de Dios, es Dios mismo. Y aquí mismo al leer, escudriñar las Escrituras, vamos a entender quién es Dios para ti y quién soy yo para Dios. ¿Sí me entiendes? El enemigo teme también que tú conozcas la palabra de Dios, porque cuando tú conoces la palabra de Dios, él tiembla. Él ya no va a poderte engañar. ¿Cuántas veces tú pensabas que tu enemigo era tu hermano, físicamente? O que tu enemigo era tu mamá. O que la mamá pensaba que sus enemigos son sus propios hijos, o su esposo, o su esposa, o sus hijos, o su vecino, o el gobierno, o el dueño de la empresa que te contrata para trabajar. Pero cuando nosotros entendemos, como ya hemos visto varias veces, que la lucha no es contra sangre ni carne, nos damos cuenta que estábamos en una ignorancia por años cuando no conocíamos a Jesucristo. Y que el diablo, ¿qué hacía? Se burlaba, porque te echaba a pelear. Te decía, mira, ya tu esposo ya te engañó. Mira, tu esposa ya te engañó, o tu mamá no te quiere, o tu hijo no te aprecia. Y cuando esos pensamientos, él llega a través de malos pensamientos. Y cuando tú no los paras, crees, y entonces cuando crees ya te vas físicamente a golpes con tu familia. Cuando no conocíamos a Cristo, Satanás hacía de las suyas, estaba empleado, tenía chamba. Hoy Satanás ya no tiene que tener chamba en tu vida, ya no tiene que tener chamba en tu familia. Tiene que ser desempleado Satanás en todas las áreas de tu vida. ¿Sí entendemos? Amén. Ahora ya no te debes de agarrar aguamazos físicamente, ahora debes ir a la oración con armas espirituales, porque ahora te has dado cuenta que el enemigo de tu vida y de mi vida es principados, potestades, gobernadores, Satanás mismo y sus demonios y sus siervos. ¿Sí? La palabra en Efesios 6:12, contra principados, potestades, gobernadores y huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Entonces ya no, ¿por qué tú tienes que tener rencor con tu hermano, con tu hermana o con tu familiar? Se acabó la chamba de Satanás. Y si nosotros seguimos cayendo en su engaño, en su mentira, de que es contra tu mamá físicamente o contra tu papá, pues él va a seguir así, pero ya no hay razón de vivir así. Porque ahora eres hijo de Dios. Porque ahora Él es el que
con la palabra de Dios nos ha mostrado que Satanás existe y es real. Pero es más real y poderoso nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, que lo venció para siempre. Y que Satanás no tiene poder ni autoridad, solamente la que tú le das por el pecado o la que tú le entregas cuando tú no quieres obedecer la palabra. ¿Sí entendemos? Entonces, la ira de Jehová viene cuando tú ya sabes que es pecado y te vas a la cantina, te echas una cervecita. O cuando tú ya sabes que no tienes que ir al prostíbulo y tú dices, voy a acostarme con la prostituta, siendo que ya vienes a escuchar la palabra de Dios. O cuando tú dices, no, ahora no me ven, no estoy allá ni me conocen, pero pues voy a hacer este robo, ¿verdad? Entonces Dios mira, y entonces Dios te habla de muchas maneras y muchas formas, pero llega el momento en que te dice un stop, hasta aquí, ahora voy a tratar contigo. Entonces va a permitir pruebas. Hay gente que ya llamó al Señor, pero se hace que no ha escuchado, le da largas y entonces el Señor lo va a azotar. Entonces, la ira de Dios vendrá en su tiempo. Ahorita el Señor está con misericordia. Ahorita el Señor está con amor, ¿sí? Llamándonos al arrepentimiento, ¿sí? Dice la palabra de Dios con cuerdas de amor, ¿sí? Pero llegará el momento que el Espíritu Santo ya no estará en la tierra y entonces la ira de Jehová viene sobre la humanidad a través de la gran tribulación, ¿sí? Entonces muchos querrán arrepentirse, todos aquellos que escucharon y no aceptaron, pero será tarde. Entonces en la ira de Dios es para los impíos, no, la ira de Dios no es para el pueblo de Dios, pero sí la corrección es para el pueblo de Dios. Por eso, nosotros tenemos que entender que para predicar la palabra de Dios siempre será por amor, siempre será por gracia, siempre será haciendo la voluntad de Dios y únicamente la voluntad. Nada de pachangas del mundo, nada de fiestas del mundo, nada de doblegarse a los baales, nada de meter luces o como una discoteca en la iglesia, o como una vendimia en la iglesia, o como un centro de entretenimiento donde contratan payasos y vienen a divertirlos. Dios no me levantó para eso. Dios me levantó para que exaltemos y le demos la gloria absolutamente a Jesucristo, para que Jesucristo siempre sea glorificado. Lo que dice Dios, eso es lo que hacemos, y lo que no dice no hacemos. La iglesia de Dios tiene que ser restaurada a su diseño original, ¿sí? Entonces siempre Dios nos ha escogido para que tú seas un discípulo ¿de quién? De Jesucristo. Para que tú entiendas que tu pastor es Jesucristo. Para que tú entiendas que tu compromiso es con Jesucristo. Para que tú entiendas que no me debes de idolatrar. Porque si no estaré cuando vayamos fuera, pues quedarán otro aquí predicando o mi esposa. Y dirás, no, es que no está el apóstol, ahora no voy. No, deja de idolatrar. Porque ese es el más grande, uno de los más grandes pecados, que Dios se molesta y derrama su ira contra la idolatría. No solamente adorar dioses paganos, sino que tú adores más a tu perro, que lo pongas en primer lugar, que estés adorando más a tu carro nuevo de agencia que sacaste y lo estés limpiando y arriba y abajo, o tu casa, o tu hijo, o tu hija. Nada debe de ocupar el primer lugar que le corresponde a Dios. Porque ahí el Señor se molesta y derrama su ira, ¿sí? Entonces, Dios es bueno, pero también Él se molesta. Romanos 2:5. Dice la palabra de Dios en Romanos 2:5. Romanos 2:5, dice la palabra de Dios. Porque por dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del día del justo juicio de Dios. Romanos 2:5. ¿Ya lo leímos? Sí. Dice la palabra de Dios, pero por tu dureza, ¿sí? Y dice, pero por tu dureza
y por tu corazón no arrepentido. Tu corazón no arrepentido, ¿sí? Dice, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces el Señor quiere, dice, un corazón arrepentido, un corazón de carne, no un corazón duro, no arrepentido. Cada día que tú te rindas al Señor vas a ser transformado, vas a ser libertado. Y llegará el momento que tú digas, ay, me siento libre de tantas cosas. Dios lo hace al instante, depende de tu fe. Pero siempre Dios te va a transformar y te va llevando como cuando tú llevas tu niño a la escuela, del agarrado de la mano. Dios, tú te agarras de la mano de Dios y el Señor empieza a trabajar en tu vida. ¿Sí me entiendes? Pero cuando tú reconoces que sin Dios nada eres. Pero si dices, no, yo no necesito de nadie, yo soy autosuficiente y soberbio y altivo, el Señor se aparta. Porque ese corazón no se ha arrepentido. Pero un corazón que se ha arrepentido ahora ya no camina por sus planes o propósitos y deseos y anhelos. Ahora camina solamente para agradar y servir al Dios vivo y adorarle. ¿Cuántas veces el enemigo llega con ofertas para sacarnos del camino de Dios, como yo les he contado? Pero Dios me dice esto no, esto sí. Pero nunca dejaré de servir al Señor, como les he dicho, porque Dios cambió y transformó mi vida para siempre. Y si así lo hizo conmigo, lo está haciendo con ustedes. Y ustedes van a hablarle más a más gente y va a seguir trayendo gente. Porque ustedes son llamados a la restauración de todas las cosas. Y a levantar el ministerio de la mujer, a restaurar el púlpito a su diseño original, a predicar fuera de las cuatro paredes. Y no solamente predicar fuera de las cuatro paredes, sino restaurar la iglesia a su diseño original. Es decir, llevar la palabra, predicar la palabra, amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces, como vimos, a pesar de los problemas, a pesar de las situaciones difíciles, como el enemigo llega, a pesar de tus problemas van a servir a Dios. A pesar de tus dificultades vas a servir a Dios. ¿Sí? Entonces, Dios nos va enseñando, Dios nos va moldeando, Dios nos va transformando. Pero siempre el Señor quiere humildad. ¿Sí? Por ejemplo, como siempre hemos hablado de manera general, nosotros no queríamos servir a Dios, ¿verdad? Hace más de 23 años, ¿verdad? Mi esposa y yo, pues nos dedicamos a estudiar, a prepararnos, ¿verdad? Y en las cosas del mundo, ¿no? Y yo en las artes marciales, como se les he dicho, mi historia, parte de mi historia, parte de mi testimonio. Pero llegó el momento en que el Señor me llamó y trató conmigo por decirle, espérame, Señor, por decirle ahorita no, por decirle mañana, ¿verdad? Entonces, yo nunca pensé, ¿verdad?, servirle, ¿no? Y pues desde hace 15 años estamos sirviendo, y como apóstoles y profetas desde hace 8 años, ¿verdad? Entonces, Dios nos ha levantado como apóstoles y profetas para establecer el reino en todas las naciones, en México. Y pues la gloria es del Señor, ¿no? Porque aquí no es lo que dice el hombre, no es lo que dice en la boca de los demás, es lo que dice Dios de ti y de mí, y eso serás, y eso sucederá y acontecerá. Y tu futuro debe estar asegurado en Cristo. Cuando tú vienes a Cristo, Él venció todo. No hay por qué angustiarse, no hay por qué desesperarse, no hay por qué volver atrás, no hay por qué volver a los lados, porque en Cristo somos más que vencedores. Por eso, dentro de eso, vamos a ver la palabra que me dio Dios en Génesis capítulo 15. Génesis capítulo 15, 28, perdón. Versículo 15, y eso te lo debes de grabar, ¿verdad? Porque es una palabra fuerte, de bendición. Génesis capítulo 28, versículo 15, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Dice la escritura, he aquí yo estoy contigo. ¿Sí así dice o no? Sí. He aquí yo estoy contigo, ¿sí? Y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. ¿Te das cuenta? Es una palabra que como profeta de naciones, apóstol de Jesucristo, que declaramos y profetizamos que ya está ahí
publicado en el muro de Facebook, porque Dios nos usa no solamente para esta nación, sino para todas las naciones. Y por su gracia y misericordia, pues Él ha extendido el ministerio, lo ha dado a conocer. Ha sido Él, no he sido yo. Yo lo que siempre le he estado pidiendo a Dios, que no me aparte de ti, que tema tu nombre y que me esfuerce año con año a hacer tu voluntad, sabiendo que yo soy pecador y que cometo errores, pero yo nunca me quiero apartar de ti. Yo no busco fama, yo no busco seguidores, no me importa el dinero, lo único que me importa es hacer la voluntad de Dios. Y por eso Dios nos ha traído pastores, profetas, evangelistas, maestros, apóstoles, como hijos espirituales que Él está levantando. Si tú ves en el muro, ahí está la profeta Catherine Estefan Ureña, de la iglesia cristiana La Nueva Jerusalén en España. Y luego está el pastor Juan Antonio, de la iglesia cristiana Espíritu Santo en el Salto, Jalisco. Más la iglesia cristiana El Buen Pastor, que está aquí al sur, del pastor David Alameda Imari, y la iglesia cristiana Shalom en Perú, y la iglesia cristiana El Fuerte de Jacob, con el profeta pastor Ricardo Carvalho y la pastora Sosi Galindo, evangelista. Entonces, ¿va a venir más iglesias? Sí, aquí hay los siervos y siervas que están aquí, que hoy no están, que vienen el domingo, el viernes. Pues yo le digo a Dios solamente que se haga voluntad en cada uno de los hijos, que tú los transformes, que los cambies, pero sobre todo es que te busquen. Entonces, Dios va a seguir levantando más ministerios, porque Él le agradó a Dios, porque ha sido Dios, y la gloria absoluta es del Señor. Amén. Nunca de los nunca se te olvide que la gloria es del Señor. En la circunstancia que estés, como estés, o donde vayas, recuerda, si no respiraras, si no vieras, es porque, y ves y respiras, es porque Jehová Dios lo ha hecho, no una religión. Entonces, Dios nos está hablando de la ira contra el pecado, porque Él quiere que la iglesia deje el pecado, porque sigue en el pecado conociendo ya a Dios, sabiendo que siempre vamos a estar pecando, pero ahora somos pecadores redimidos, con el temor de Dios. Cuando no seamos hijos de Dios, pecabas y pensabas para ti que era normal y natural, porque Satanás es el padre del pecado, ¿verdad? Satanás es el espíritu maligno que atrapa a la gente que no conoce a Dios y le endurece sus corazones y su mente entenebrecida, dice la palabra de Dios. Y por eso no pueden ver lo que tú ves, porque tú ya eres hijo o hija. Pero la promesa que te da es que cuando tú te apartas del pecado, Dios va contigo. Dice la palabra de Dios, ¿sí? Que ya leímos, Génesis 28, 15. He aquí, yo estoy contigo. Grábate esta palabra. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Así es que, Hermila, ya no le tengas miedo a la oscuridad, a la distancia, a donde estés, porque te lo está diciendo. Donde quiera que fueres, yo iré contigo. A todos, no nomás a uno, ¿sí? Yo iré contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. ¿Te das cuenta? Qué tremendo. ¿Es mi palabra? No es mi palabra, es la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Pero no solamente nos dice ahí, porque dice, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Bueno, no importa lo que te hayan dicho, ¿verdad? No importa que te digan que Dios no existe, porque ese es el plan de Satanás, como les he venido hablando. Cuando tú no conocías a Dios, ¿quién era tu enemigo? Tú pensabas que era carne y sangre. Y el diablo se burlaba y te hacía pelear. Y nomás estaba viendo. Y cada vez que el diablo quería hacerte pelear, lo hacía sin que te dieras cuenta. Pero ahora tú sabes que no es tu vecino, no es tu hermano, no es carne y sangre, es Satanás, principados, potestades, gobernadores. Entonces, cuando nosotros vamos creciendo y madurando en la palabra de Dios, vamos teniendo temor de Dios, ¿verdad? Naturalmente, Dios es amor, Dios es un caballero, ¿sí? Vemos en la palabra de Dios que vemos que la ira de Dios, ya vimos que es el que no tiene un corazón, ¿sí? Arrepentido, ¿verdad?
Ya lo vimos en Romanos, ¿verdad? Romanos 12, 19. ¿Sí? Romanos 12, 19 que ya leímos, ¿sí? Dice la palabra de Dios en Romanos, ¿sí? Romanos 12, 19. ¿Sí? En el libro de los Romanos, cuando ya lo tienen, Romanos, ¿sí? Romanos capítulo 12, 19, que ya leímos, vamos a repasarlo. Dice la palabra de Dios, ¿sí? Romanos 12, 19, ¿sí? Dice, no os vengáis por sí mismos, amados míos, sino de... perdón, ¿es Romanos qué dice? Romanos 12, 19, estaba leyendo otra. No os vengáis vosotros mismos, ¿así es? Sí, andamos míos sino dejar la ira de Dios, porque escrito está, a mí es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Sí. Entonces, nosotros no tenemos que, pues, ¿cómo le diré? Ayudar a Dios, dejar que Dios obre, ¿sí? Por ejemplo, pues, cuando nosotros pedimos perdón y no tenemos la razón, pues no sucede nada con nosotros, sucede con la persona que no ha querido ablandar su corazón y pedir perdón. Por eso el Señor, Él lo dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen, pero no solamente eso, Él se puso en la brecha por ti y por mí, ¿sí? Pero con su amor a Él nos mostró, ¿sí? Que con Dios, sin Dios nada somos. Y en Romanos 2.5 dice la palabra de Dios, en Romanos 2.5 dice la palabra de Dios, pero por dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Le digo que la ira es para todos aquellos que no han recibido a Jesucristo. Nosotros ya no, ¿verdad? Vamos a ver Proverbios 24:12. ¿Qué dice la palabra de Dios? Sí, en Proverbios capítulo 24, versículo 12. Dice la palabra de Dios. En Proverbios capítulo 24, versículo 12. Dice, porque Proverbios capítulo 24, versículo 12. Porque si dijeres ciertamente no lo suplimos, ¿acaso no la atenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá, y hará el hombre según sus obras. Y dará al hombre según sus obras. Ciertamente no lo supimos, porque si dijeres, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? Y el que mira por tu alma, él lo conocerá, y dará el nombre según sus obras. El Señor conoce nuestra alma, siervos, siervas. El Señor nos conoce. El Señor sabe cuando realmente lo amamos. Y sabemos que todos somos pecadores, porque el enemigo, después de que tú recibes a Jesucristo, Satanás usa a los hijos del diablo para decir no has cambiado, para decir no vale la pena que vayas, para decir no vale la pena que te congregues, para decir no vale la pena leer la palabra, porque el mismo diablo nada más está como acusador, pero de él no hay nada. No hay insujeción, nunca quiso nada con Dios, se quiso rebelar y ocupar el lugar de Dios. Entonces, quiero que entiendas que en Dios siempre nos está perfeccionando. La iglesia es un centro de rehabilitación, la iglesia es un centro de restauración, donde llegan enfermos, donde llegan heridos, donde llegan lastimados, donde llegan gente que está en el alcoholismo, en la drogadicción, en la prostitución, en el adulterio, en la maldad, en la religión, gente que estuvo en la brujería, que estuvo sirviendo a Satanás, aunque no se diera cuenta. Y toda la gente que llega a la iglesia, Dios la va a transformar, Dios la va a limpiar, les va a quitar sus vestiduras, siempre y cuando Él reconozca y se arrepienta y venga a Jesucristo. Lo va a confesar como su Señor y Salvador. Jesucristo lo va a escribir en el libro de la vida, después lo va a sellar con su Espíritu Santo al bautizarse, y a partir de ese entonces su entendimiento se va a abrir y va a decir por qué no entendía las cosas de Dios. Entonces va a entender que Dios sí habla, como este siervo que partió con el Señor, que hace 7 años estuvo acá con nosotros, ya era una persona grande,
Y pues él, o sea, él no sabía que Dios hablaba, pero pues él naturalmente no era cristiano. Cuando vino, se arrepintió, aceptó, se bautizó y estuvo caminando con el Señor. Llegó un momento que él quería volver a ver pornografía y el Señor mismo le habló y le dijo: acuérdate de mi evangelio, acuérdate de mi evangelio, acuérdate de mi evangelio. Y entonces él tuvo temor y le apagó la televisión y ya no pecó, ¿sí? Pero entonces vino a testificar que Dios habla. Claro que Dios habla, ¿sí? Pero antes que no fuera alcanzado, pues nos veía raro, ¿no? Pero, ¿y quién lo hace? Pues es Dios, ¿no? Ahora vamos en Romanos 3:23. Volvamos a Romanos, pero vamos a ver 3:23. Romanos, capítulo 3, versículo 23, ¿sí? Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 3, versículo 23, dice la palabra de Dios: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿sí? Por cuanto todos pecaron, ¿sí? Y están destituidos de la gloria de Dios, ¿sí? Todos los que no han aceptado a Jesucristo están destituidos de la gloria de Dios. Tú y yo no, porque ya la gloria de Dios, la cobertura de Dios, la protección de Dios ya está sobre nosotros y dentro de nosotros. Cuando no hemos recibido a Jesucristo, sigues en el reino de las tinieblas, y el que te da cobertura y protección a los que no han recibido a Jesucristo es Satanás. Y tanto eso que trae su pata de conejo, trae su herradura, trae su listón rojo, trae su sábila de ajos, trae su escapulario, trae su cruz. La cruz no es un símbolo cristiano, es un símbolo babilónico, pagano, que los grupos acá arriba en las pipas hay unos grupos tienen cruz, ¿verdad? Y adoran a la cruz. Nosotros, como Dios nos llamó a hablar lo que dice la palabra, les decimos que no deben de tener su cruz ni colgarla. Entonces, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pero nos sacó Dios de las tinieblas y ahora somos sus hijos. Por su gracia y misericordia, Él nos compró y la sangre nos ha limpiado de Cristo, y Él nos va haciendo libres de toda atadura, de toda esclavitud, de todo yugo de maldad. Rompe el Señor, ¿verdad? Entonces, el que no se arrepiente, pues la ira de Jehová vendrá, y entonces para ese día Él será tarde, ¿no? Ahora vamos a ver en Romanos 5:1, dice la palabra de Dios: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si tú quieres tener paz, acepta a Jesucristo. Y dice que la fe te justifica, ¿sí? Y entonces, pues sí, todo es por fe. Yo cuando me arrepentí, yo inconscientemente estaba en el budismo. Cuando hace 23 años más atrás, pues practicaba artes marciales y era maestro de artes marciales. Pero al llegar a Cristo tuve que romper con eso, porque yo estaba cansado de toda la vida que llevé. Entonces yo ya no quería estar ahí. No sé si tú estés cansado de cómo vives o viviste. Dios, al ver tu pasado, como decía el hermano, que quiere ser libre, que sus finanzas empiecen a fluir, que sus finanzas empiecen a ser sanas. Y para eso, no solamente cuando viene Jesucristo, tu vida, cambia tus finanzas, cambia tu forma de hablar, tu forma de ser, tu forma de mirar, tu forma de actuar, pero sobre todo eres una nueva criatura. Las cosas viejas quedaron pasadas, sepultadas, y el Señor siempre va a hablar de tu futuro, porque el Señor, cuando Él llega a nuestras vidas, Él nos va a proteger. Él es verdaderamente protección. Pero el Señor quiere que nosotros entendamos que cuando nosotros nos despojamos del pecado, el Señor empieza a manifestarse de una manera más poderosa su gloria. Y aunque Él se enoja, Él nos tiene paciencia. Si no fuera así, como está en un pasaje de la Biblia donde Zafira y su esposo mintieron al Espíritu Santo, dice que al instante cayeron muertos. Y hubo temor y temblor con todos los que estaban ahí. ¿Por qué les pasó eso? Ahora el Señor, estamos en un tiempo diferente, estamos en tiempo de la gracia. Si nosotros mintiéramos al Espíritu Santo, como fuera antes, no había misericordia, ya no estuviéramos. Pero Él es de misericordia, ¿sí?
pero también es de ira y sabemos que el Señor se molesta. Dice la palabra de Dios, la ira de Dios es congruente. Vamos a ver en Jeremías 30, 23. Jeremías capítulo 30, versículo 23. ¿Sí? Jeremías capítulo 30, versículo 23. ¿Sí? Y aquí la tempestad de Jehová sale con furor. La tempestad que se prepara sobre la cabeza de los impíos reposará. Fíjate. ¿Sí? El furor, es decir, su ira. ¿Sí? Jeremías, ¿sobre qué? Sobre los impíos, los que no son hijos de Dios. ¿Sí? Vayamos a Nahum 1:2. Nahum 1:2. Sí. Vayamos a Nahum ahora. Sí. Nahum 1:2. Dice la palabra de Dios en el libro de Nahum. ¿Sí? ¿Nahum qué? 1:2. Ajá. Dice la palabra de Dios en Nahum 1:2. Dicen: Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. La ira de Jehová viene para los siervos de Satanás. Sus enemigos, los siervos de Satanás. Hay muchos que le sirven a Satanás porque los engañó por ignorancia, pero hay otros que sí lo saben y así le están sirviendo. La ira de Jehová viene sobre ellos, ¿sí? Entonces, sabemos que Dios no puede ser burlado, ¿verdad? Sabemos que Dios es el que reina, gobierna y rige y tiene dominio de todo, pero sabemos que Satanás es un perro amarrado, que solamente ladra y que él tiene que pedirle permiso a Dios para que el enemigo pueda zarandearte o el enemigo pueda atacarte, como le pasó a Job. Un hombre recto, temeroso, íntegro, apartado del mal, fue probado. Los justos siempre seremos probados, pero los justos, dice la palabra de Dios, que resplandecerán como el firmamento, los entendidos, y los justos serán como una palmera. Es decir, que Dios siempre estará con su pueblo, con su iglesia. Entonces, pero para los que no son hijos de Dios, pues hay furor, hay ira de Dios, ¿verdad? Romanos, ya vimos 1:18, vamos a ver Romanos, volvamos ahora a Romanos 1:18. Romanos 1:18 dice la palabra de Dios. ¿Sí? En Romanos 1:18. ¿Sí? Romanos 1:18. ¿Qué dice la palabra bendita de Dios? En Romanos 1:18. Romanos 1:18. Dice la palabra de Dios: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. ¿Sí? Entonces, la ira de Dios se revela desde el cielo con toda impiedad y con injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. O sea, hay gente que se opone al evangelio. ¿Sí? Hay gente que uno llega a predicar y en lugar de que se acerquen, te empiezan a maldecir, a tirar piedras y a tantas cosas. Pero dice el Señor que contra ellos viene la ira. ¿Sí? Entonces, pues nosotros sabemos que a Dios no se le pasa nada, pero también debemos saber que Dios nos habla, que dice que porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Sí? Entonces, está hablándonos el Señor, ¿no? Está hablándonos aquí y pues sabemos que Dios es real, ¿sí? Vamos a ver Apocalipsis 19:15, con esa terminamos. Apocalipsis 19:15. Dice la palabra de Dios, ¿sí? De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. En Apocalipsis capítulo 19, versículo 15. Apocalipsis 19, 14. Apocalipsis 19, capítulo 19, versículo 15. ¿Sí? Dice la palabra de Dios: de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisará el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. ¿Sí?
Entonces vemos qué es lo que está sucediendo. Y con esa terminamos Mateo 7:23. San Mateo 7:23. San Mateo capítulo 7, versículo 23. Dice la palabra de nuestro Dios. ¿Sí? Entonces les dirá: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque en el 22 dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. En pocas palabras nos está diciendo el Señor que el Señor quiere que tú te arrepientas y yo me arrepienta de manera sincera, real, ¿sí? Apartándonos del pecado, de la maldad, de las fiestas, de todo lo que aborrece Dios, tú tienes que apartar. Y si no, pues tú dirás: pues es que yo hice esto para la obra, yo prediqué. Por ejemplo, yo siempre he dicho: aquí este púlpito no me salva. El único que me salva es Jesús. Tenemos que entender que no tenemos que justificarnos. Es que no puedo, es que tengo problemas, es que mi trabajo. Justificarte, poner excusas, poner pretextos, no va a llevarte a donde quiere llevar Dios, porque el Señor sabe que tú y yo a veces decimos que amamos a Dios, pero no nos arrepentimos. O sea, escuchamos la palabra, pero no la obedecemos. Escuchamos la palabra, pero no nos esforzamos. Y a veces nos excusamos: Señor, no puedo. O a veces: Señor, no tengo tiempo. O Señor, no tengo finanzas. Pero ¿cómo vas a tener finanzas si no eres obediente? ¿Cuántas veces estamos viendo que el Señor nos habla que le robamos, ¿sí? Pero el enemigo viene y nos engaña para no obedecer a Dios? Porque ¿quién está en contra de que tú obedezcas a Dios? Satanás. Porque al saber que tú vas a obedecer a Dios, ya no vas a poder, él ya no va a poder tener nada en ti. Como les dije, ya no va a tener chamba, ya no va a estar empleado en ti. Entonces, hoy el Señor quiere que Satanás ya no esté empleado en ti, que no tenga chamba en ti, que tú sepas que es tu enemigo, él. Y entonces, ¿cómo vamos a vencer? Dice la palabra del libro de Santiago: someteos a Dios y resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Sí? En el libro de Santiago. Entonces, damos gracias a Dios por esta palabra, y pues debemos de entender que en sí la ira de Jehová es para la gente que no aceptó a Jesucristo, ¿sí? Todos aquellos que aborrecieron al Señor, todos aquellos que no aceptaron a Jesús, que se enfocaron a la religión, que se enfocaron a las doctrinas falsas, el budismo, el taoísmo, el hinduismo, el cristianismo, por decir unas, el catolicismo, testigos de Jehová, mormones, todas las artes del ocultismo, etcétera, etcétera, etcétera. Todos ellos se arrepentirán en la ira de Jehová, que será la segunda venida del Señor, el rapto de la iglesia. Todos aquellos entonces querrán morir, entonces querrán buscar a Dios y ya no podrán ni siquiera morir, dice. Pero nosotros ya no estaremos aquí. Ahorita no ha sucedido eso porque el Espíritu Santo está en la tierra, pero cuando Él ya no esté, entonces sucederá el día grande de ira de Jehová. Pero hoy, mientras estés vivo, hay misericordia. Mientras estés vivo, dice la palabra de Dios en Eclesiastés 9:4, aún hay esperanza para aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. ¿Sí? Bueno, le damos gracias a Dios por esta palabra, y que sea de bendición para el pueblo, para ustedes, hijos espirituales de esta casa. Y si tú no has recibido a Jesucristo, recibe a Jesucristo como tu Señor y Salvador, para que seas salvo y seas librado de la ira de Dios que viene. Gracias y paz. Gracias, Pastor.